Amén, amén. Qué lindo tiempo de oración y de alabanza hemos tenido. Felicito de manera especial a las personas que cada miércoles, a pesar de sus agendas tan apretadas, pero sacan este tiempo para orar, para clamar, para interceder. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho y esa oración no volverá vacía. Va a producir un efecto y un resultado poderoso, no solo en la vida de las personas por las que oramos, sino en la vida de los que oramos. Así que ánimo. Muy bien, amados, vamos a seguir en esta serie sobre los Gálatas. Estoy leyendo muchos libros de Gálatas porque me interesa que usted sea edificado. De paso, también felicito a los líderes, coordinadores, pastores, a todos aquellos que están comprometidos con la extensión del reino de Dios, que sacan este lindo tiempo para aprender y para seguir creciendo. La serie de la Carta a los Gálatas ha impactado a lo largo de la historia a muchas personas. Personas como Martín Lutero, ese monje alemán a quien Dios usó para producir lo que se conoce hoy como la Reforma Protestante. Este hombre logró un impacto, una transformación genial, porque logró que la iglesia volviera sus ojos a la escritura. Y no solo reformó la iglesia, reformó la familia, reformó todo su entorno. Y bueno, mi oración es que producto de estudiar la carta a los Gálatas, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu empresa sean transformados, sean renovados. A manera de recuento, decir que esta carta la escribe Pablo porque los cristianos de Galacia han sido afectados de manera muy directa por los judaizantes. También por los que estaban queriendo usar la fe como una excusa para el pecado, los libertinos, pero de manera especial para los judaizantes. Y hoy quiero que centremos nuestra atención en aquello que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Definitivamente, el apóstol Pablo estaba muy empeñado en que los creyentes no fueran contaminados por esos falsos evangelios. Él estaba empeñado en llevar el evangelio, el verdadero evangelio, hasta lo último de la tierra. Bueno, pero ustedes saben que este espacio no lo desarrolló solamente yo, sino que tengo el regalo del Señor de contar con personas que aman a Dios, personas que sirven a Dios. Y hoy le ha tocado el turno al pastor Leonidas Salazar, pastor que está al frente de nuestra sede de Suba. Leo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paz. Qué alegría poder compartir este espacio contigo. Es un privilegio el que podamos compartir estos espacios. Un saludo para toda la iglesia, los líderes, todas las personas que nos están viendo en este momento y también los que nos verán en diferido, creyendo que en esta dinámica de las series podemos profundizar, aprender cosas tremendas. Me gustó mucho lo que mencionaste hace un momento de que nos vamos a centrar en lo que Dios le reveló a Pablo, porque con seguridad nosotros también necesitamos que Dios nos revele esas cosas, porque así como Pablo le hizo frente a esos falsos maestros, a los que estaban dañando la iglesia, nosotros hoy necesitamos precisamente esa revelación que Dios le dio a Pablo para que nosotros desenmascaremos a los falsos maestros de hoy en nuestros tiempos. Y no sé, pero si en ese entonces había engaño, ¿cuánto más hoy, a través de tantos medios de comunicación que tenemos, bombardeándonos por todas las esferas?
Necesitamos como cristianos levantarnos empoderados con la revelación del Señor para que no nos confundan ideologías, doctrinas falsas que se meten a la misma iglesia, que se meten por el gobierno, que se meten por las series de televisión. Así que necesitamos estar súper atentos y necesitamos que Dios nos haga esa revelación también. Así es, Leo, porque en esto no hay término medio. O la gente abraza la verdad o la gente abraza la mentira. Por eso hoy hemos titulado esta enseñanza La necesidad de la revelación, de la revelación. Y una pregunta que tenemos que hacernos obligatoriamente es, ¿qué es la revelación? Cuando se dice, oiga, se reveló tal secreto, se reveló tal verdad, ¿con qué lo estamos asociando? Leo, de hecho, tú, ¿con qué asocias esa palabra revelación? Bueno, cuando digamos uno está viendo una película y están ahí en el desarrollo de la trama y lo tienen a uno ahí en suspenso hasta que llega esa parte que ¡fum! Y todo queda claro, todo se entendió, el rompecabezas se armó plenamente. Creo que con eso asocio la palabra revelación. Wow, sí, a mí me ha pasado pensando en películas que empiezo a verla y digo, fulano es el culpable, es que él tiene que ser, pero no se revela hasta que al final encaja todo y wow, yo quedo sorprendido, ha sido revelado. Y también pienso cuando me entró la fiebre por tomar fotografías, por allá en la década del 90. Y empezó porque alguien me prestó una cámara, yo nunca había tenido cámara, y me la robaron. Y entonces me tocó ir y buscarla igualita, devolverla, pero me quedó la fiebre y compré también una cámara y empecé a usarla. En ese tiempo se usaban los famosos rollos fotográficos, no era como ahora que uno agarra el celular y ¡pum! 100 fotos, 200. No, uno tenía que medirla porque era de 12, de 24 y uno tenía que esperar porque ese rollo tenía que guardarse y protegerse para que no se dañara. Y la única forma de ver la imagen que uno había capturado era revelando, sacando a la luz para poder entender eso. Y yo diría que revelar, en el término más sencillo, es correr el velo, quitar el velo, sacar a la luz aquello que estaba en oscuridad. Por eso, a través de la carta de Pablo a los Gálatas, vamos a responder hoy a la pregunta, ¿en qué aspectos necesitamos revelación? Es decir, ¿en dónde necesitamos que Dios nos quite el velo para poder ver claramente? Porque los creyentes de Galacia que habían abrazado el verdadero evangelio, al ser afectados por estos judaizantes, pues quedaron como confundidos, quedaron con un velo, no entendían si había que guardar la ley, circuncidarse o no, si la salvación era solo por fe, como predicaba Pablo, o había que agregarle méritos, obras, cumplir la ley y esas otras cosas. Vamos a leer Gálatas, vamos a estar mirando desde el capítulo 1 del versículo 11 hasta el 2:14, pero leamos inicialmente del 11 al 24. Es que a veces uno da por sentado que lo leen y no lo leen, así que leo mejor, tomemos la precaución y leámoslo, no vais a que no lo lean. Muy bien, dice así la palabra del Señor, versículo 11. Pablo, llamado por Dios, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Ustedes?
ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Versículo 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y a causa mía glorificaban a Dios. Amén. Qué lindo texto, realmente es un lindo texto donde el apóstol Pablo, más que asuntos doctrinales profundos, pues sí los toca, pero más que eso, está contando su testimonio. Le está diciendo, señores, miren, así fue que yo me convertí, este evangelio que les predico yo no me lo inventé, fue revelado. Por eso el tema de hoy, la revelación. Vamos a enfocar nuestra atención esta noche en tres aspectos en donde definitivamente necesitamos revelación. ¿Cuál sería ese primer aspecto, Leo, en el que nosotros, todos los que seguimos a Cristo, necesitamos revelación? Bueno, así como el apóstol nos dejó aquí este escrito de que le fue revelado el evangelio, nosotros necesitamos nos sea revelado el evangelio. Notémoslo una vez más ahí en el versículo 11. Pablo, llamado por Dios, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por, léalo conmigo, revelación de Jesucristo. Usted bien sabe, Pablo, antes llamado, conocido como Saulo, nacido allí en Tarso, ciudad romana, padre judíos de la secta de los fariseos, que eran en ese momento los defensores de la ley, formado por uno de los mejores maestros del momento, Gamaliel. Pareciera que Pablo, cuando el Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, en el tiempo de la crucifixión, en el inicio de la iglesia, pareciera que Pablo en ese momento no estaba por estos lares de Jerusalén, sino posiblemente en su tierra o en otra parte. Pero ya cuando él regresa, encuentra la iglesia andando, encuentra tantas personas predicando a Jesucristo, pues para él, como para muchos otros fariseos, no era el Mesías prometido. Y por eso dice el versículo 13, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo y de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Y sabemos que Pablo, ¿cómo estaba? Velado, aunque él era alguien celoso de la ley, creía en las promesas de que vendría el Mesías, pero no podía ver que Jesús era ese Mesías. Y entonces en su celo y en esa furia contra aquellos que él consideraba que eran engañadores, que estaban aquí confundiendo a las personas, trayendo falsas profecías. Entonces se volca a perseguir la iglesia del Señor, pero hasta que un día el Señor mismo le quitó ese velo.
Y quiero remontarme al texto que dice allí en Hechos, capítulo 5 versículo 38, que dice así: en este caso aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Esas son palabras de Gamaliel, cuando tienen allá los apóstoles tomados. Y quiero que se fijen algo. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Esas palabras que un día Gamaliel pronunció son palabras muy similares a las que el Señor Jesús le dijo a Pablo, cuando lo tumbó del caballo, que allí en Hechos 9 dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire, cuando nos es revelado el Evangelio, podemos decir lo que dice ahí en Gálatas en el versículo 10, en el 1:10. Cuando el Evangelio nos es revelado, dice Pablo: ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Y si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Jesucristo. Miren, nuestra prioridad cuando nos es revelado el Evangelio es agradar a Dios y no a los hombres. Y como tú tantas veces nos has enseñado, Paz, esta frase que la tenemos guardada en el corazón: no importa a quién agrademos, si desagradamos a Dios. Y no importa a quién desagrademos, si agradamos a Dios. Ahora, algo que debemos tener presente es que una cosa es ser flexible para que otros alcancen el Evangelio y otra cosa es hacer flexible la salvación. Los métodos nos podemos ajustar, pero la salvación es una sola. Y necesitamos precisamente que nos sea revelado el Evangelio, porque tristemente muchos en la iglesia están en la iglesia, escuchan el Evangelio, pero realmente no les ha sido revelado el Evangelio. Siguen creyendo que para ir al cielo necesitan hacer buenas obras. Y si usted quiere hacer una prueba, pregúntele a unas 5 personas si usted es salvo o no es salvo, personas de la iglesia, y va a darse cuenta de respuestas que lo van a dejar sorprendido. Lo que nos puede mostrar eso es que, aunque han escuchado el Evangelio, no les ha sido revelado. Y esperamos que usted mismo se haga esa pregunta: si realmente el Evangelio le ha sido revelado, si realmente usted ha nacido de nuevo. Tremendo eso, Necesitamos, sí, necesitamos que nos sea revelado el Evangelio, mi paz. tremendo eso porque pienso en la manera como de repente Pablo, antes Saulo, empezó a escuchar el Evangelio. Y tal vez empezó a escuchar el Evangelio cuando estaba patrocinando la muerte de Esteban. Y quién sabe de cuántos cristianos más que él arrestaba y tal vez mataba, le predicaban el Evangelio antes de morir o antes de ser encarcelado. Pablo no lo entendió en ese tiempo, Saulo, hasta que realmente el Señor se le reveló, se le manifestó en ese camino a Damasco. Y es bueno que recordemos qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Al Evangelio se le llaman buenas nuevas o buenas noticias. ¿Por qué? Porque sencillamente trata acerca del problema más serio que tú y yo tenemos como seres humanos. ¿Y cuál es ese problema? Pues el problema es que Dios es santo, es justo y nosotros no. Y que al final de nuestra vida, todos los seres humanos, creyentes o no, tendremos que estar delante de un Dios justo y santo y seremos juzgados. Y pues la verdad es que seré juzgado ya sea en base a mi propia justicia o a la falta de ella, pero, pero realmente eso es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros por buenas obras que hagamos nunca nos podremos salvar, jamás.
ni tratando de cumplir toda la ley, circuncidándote, no comiendo ciertos alimentos, haciendo, nunca lo podrás hacer. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia de que Jesús, que sí vivió una vida recta y perfecta, que obedeció a Dios, que no pecó, pero que como dice Pablo, por nosotros fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque Él, siendo justo, perfecto, se ofreció en sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Ese es el evangelio, que Dios pagó un precio muy alto por nuestra salvación y que fue un sacrificio que fue aprobado porque de hecho por esa razón Jesús resucitó y al resucitar pues garantiza que su obra es completa y es perfecta. Así que el evangelio es sencillamente esa buena noticia de que Jesús murió y resucitó, de que Él pagó el precio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente aceptar ese sacrificio, entender que no es lo que yo haga, es lo que Cristo hizo. Cuando un ser humano cree, abraza por la fe lo que Cristo hizo, va a disfrutar de la eternidad desde aquí, desde la tierra. Ese es el evangelio y tiene que ser revelado. Recuerda, el evangelio no es humano, no es una invención de hombres, es divino. Fue muy costoso, le costó la vida al Señor Jesucristo. No importa tu pasado, tú puedes ser salvado si abrazas el evangelio. Pero hay una segunda área, un segundo aspecto en el que necesitamos revelación y es en cuanto al llamado. Porque a Pablo no solo se le reveló el evangelio, es decir, Pablo, aunque fuiste malo, perseguiste cristianos, los encarcelaste, los mataste, estás perdonado. No, no fue solo eso, sino que Pablo, por la pura gracia del Señor, también pudo entender su llamado. Algo así como lo que le ocurrió al profeta Jeremías en la antigüedad, que el Señor le dice, mira, Jeremías, desde antes que nacieras, desde antes que te formaras en el vientre de tu mamá, te escogí, te aparté para ser mi profeta a las naciones. Y esto es importante entenderlo, porque cuando entendemos el Evangelio, cuando se nos revela, también vamos a entender para qué estamos en esta tierra. Y todos los que están oyendo esta enseñanza, créalo o no, pero desde el vientre fueron elegidos. Fuimos apartados no por un mérito, por pura gracia, por la voluntad del Señor. Y pues tenemos que recordar que a ti te planeó no tu papá, tu mamá, a ti te planeó Dios. No eres un accidente. Estás aquí en la tierra por designio divino. Óyeme, tú no elegiste los padres que ibas a tener, el lugar donde naciste, el estrato. No elegiste nada de eso. Tal vez probablemente no has elegido muchos de los sufrimientos que has tenido que enfrentar, pero tienes que recordar que todo eso Dios lo ha permitido con un propósito y la tarea luego de ser entendido, de que se nos revele el Evangelio, es el llamado. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Qué podemos decir sobre esto, Leo? Pues qué maravilloso poder escuchar eso, Paz, porque la vida cobra sentido, no solamente perdón, sino sentido hacia dónde vamos. Y eso es gracias a lo que el Señor nos revela. Y tú que nos escuchas, necesitas con urgencia estas dos cosas que estamos hablando, que se te revele el Evangelio y que se te revele tu llamado. Dios te ha hecho un llamado,
No eres un accidente, eres planeado por Dios. Y recuerda que Saulo queda ciego cuando cae al suelo por el Señor y le fue ordenado que fuera a la ciudad, allí a Damasco, y que allí se le diría qué tenía que hacer. Y permíteme leerte lo que Dios le dice a Ananías que le diga a Pablo. Dice Hechos 9:15, dice, ve, insistió el Señor, porque nadie quería ir a acercarse a Pablo de ninguna manera, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y ese día el Señor a Pablo le quitó las escamas de los ojos, pero también de su corazón, y empezó a cumplir el llamado de Dios. Llamado que fue afirmado. Quiero que prestes mucha atención a esto. A medida que Pablo iba avanzando, Dios le iba reafirmando, pero mira qué interesante, desde su conversión, a los 3 días viene esta palabra tremenda y le está dando ya un norte, pero a lo largo de que él va sirviendo, mira palabras como las que el Señor deja en el corazón de Pablo. Una vez cuando estaba allí en Corinto y las cosas se estaban complicando, mira lo que queda aquí registrado por Lucas en Hechos 18:9. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. Y creo que esta palabra es para alguien que nos está escuchando. Sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Recibe esa palabra de parte del Señor, porque así como afirmó a Pablo, hoy te afirma a ti, porque lo que Dios ha planeado contigo va a perseverar y está en firme y tiene su respaldo, sigue adelante. Y mira, Pablo más adelante, en otra oportunidad, Dios le dice esto y queda registrado en Hechos 22:21. Pero el Señor me respondió, vete, yo te enviaré lejos a los no judíos. Como a lo largo de su caminar le va reafirmando. Y es interesante porque Pablo nace en Tarso, no en Jerusalén. Nace en medio de gentiles, en medio de romanos. Y esto le permite verlos desde otra óptica diferente. Y esto es algo increíble, porque a veces nosotros nos quejamos por el barrio en que nos tocó nacer, por las circunstancias en que vivimos, por los sufrimientos que hemos tenido, y no comprendemos de repente que son parte de la preparación para el llamado que Dios nos está haciendo. Y como dice nuestro querido mentor Warren, el llamado no hay que inventárnoslo, sino descubrirlo, porque Dios desde el vientre ya tiene un llamado, un propósito para nuestras vidas. Pablo se convierte e inmediatamente, me impacta eso, porque es de una que empieza a llevar y a cumplir ese llamado. Y tú, Paz, este domingo y muchas otras ocasiones, pero este domingo nos volviste a contar un poco cuando el Señor te reveló el Evangelio. Esta mujer que te predicaba por más de 6 años, predique y predique, pero es sorprendente porque el día que tú vas a la iglesia, el Señor te revela el Evangelio. Pero quisiera que nos contaras en esta oportunidad, luego que el Señor te revela el Evangelio, ¿cómo es esa revelación de tu llamado? Bueno, Leo, realmente como lo decía el domingo, con un poco de tristeza, a los 8 meses de mi conversión, cuando muere, pues todo este grupo de amigos, todo este grupo de personas, pues yo entro en una crisis tenaz, yo entro en una crisis de decir, Dios mío, yo pues realmente perdí mi tiempo, ¿qué hice? Realmente me sentí muy mal, mal, y desde ahí empezó como una carga en mi vida, una carga de que tenía que hacer algo, de que no era suficiente con ser salvo,
con prepararme a ir al cielo. Y entonces empecé a orar, a decirle al Señor, úsame, y empecé a predicar. Casualmente también empecé a ser fiel en mis diezmos, en mi ofrenda, a los 8 o 10 meses, y empecé a vivir para Dios. Y de repente empecé a sentir esa carga, empecé a sentir que Dios me llamaba. ¡Wow! Y pues como lo he dicho también en algunas ocasiones, debido a mis problemas de autoestima, al pánico escénico, a la crisis que tengo que vivir siempre que hablo en público, algunos no creen, pero es que en mí se cumple lo que dice el Evangelio. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que lo que yo hice fue evadir y evadir el llamado por mucho tiempo, a tal punto que hice un compromiso unilateral, es decir, Dios nunca participó, solo lo hice yo. Yo le dije, Señor, mira, yo no voy a ser pastor jamás. Yo no sirvo para hablar en público, así que descartado. Pero me comprometo a ser profesional, quería ser abogado. Voy a estudiar derecho, voy a ser un abogado y voy a usar esa carrera para servirte. Te amaré, serviré a los hermanos, a la iglesia, mis diezmos, mi ofrenda. Y en un grupo pequeño, pues te serviré, pero pastor nunca. Ah, pero finalmente, el 29 de diciembre del 91, el Señor me arrinconó, me presionó. Yo tuve que decir, Señor, me rindo. Heme aquí, envíame a mí. Y de hecho, como diciéndole, Señora, ya tú eres el que te vas a encartar, problema en el que te vas a meter. Pero así más o menos fue que Dios se reveló a mi vida. De esto, pues imagínese, ya han pasado casi 32 años y yo me pongo a pensar a veces, aún en los momentos de crisis, y digo, no, mi vida tiene sentido por la salvación y por el llamado, porque son más de 31 años que siento que los he aprovechado, que he invertido mi juventud de la mejor manera posible. Wow, con seguridad que muchos que te están escuchando, Dios está tocando sus corazones y es importante tener presente que eh, Dios con cada uno tiene su forma y su manera de llamarnos. Esa fue la de Pablo, esa fue la tuya y contigo que nos escuchas, Dios tiene la forma de revelarte. No es una cuestión impuesta, no te lo van a imponer tus líderes, tus pastores, no. Dios te quita el velo y te permite ver lo que Él tiene contigo, pero sí ten muy presente que desde el vientre de tu mamá, los planes que Dios tiene contigo están ya estipulados y dichos. Solamente es que te dispongas, que Él quite el velo y que avance rápidamente. Y mira, a Pablo no solamente le fue revelado el Evangelio y su llamado, sino algo más vemos en esta preciosa carta a los Gálatas y vamos a descubrir el último aspecto que necesitamos que a nosotros también nos sea revelado. Pero antes quiero leerte en Hechos 9:17 lo que dice. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió, recobró las fuerzas y se convierte y empieza Pablo a cumplir su llamado. Y allí en ese empezar a cumplir su llamado, nos deja esta nota registrada en el versículo 17 en Gálatas 1, versículo 17. Mira esta nota que deja registrada. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles, o sea, cuando se convierte, antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Algunos teólogos han revisado esto seriamente y piensan que en ese ir a Arabia, Pablo pasó por el monte Sinaí, donde el Señor le reveló la ley al pueblo de Israel,
Y él fue en ese deseo de que le fuera revelada también su voluntad. Así como los otros apóstoles pasaron 3 años con el Señor Jesús, Pablo buscó también pasar por lo menos un periodo así, un periodo extenso, especial, donde el Señor le mostrara su voluntad. Porque mira, uno necesita que el Señor le traiga esa revelación, porque la revelación, como Paz dijiste al principio, nos da convicción. Si no hay convicción en el camino, nos apagamos, nos desinflamos, botamos la toalla, pero cuando está esa revelación, así como Pablo, nunca lo vimos en el proceso que fuera a botar la toalla, sino ahí luchando, aguantando y perseverando. Ahora, esto es importante. Mientras Dios le revela la voluntad de Dios, su voluntad a Pablo, él iba cumpliendo el llamado. Fue algo así como mientras va comprendiendo, va cumpliendo el llamado. Es algo simultáneo y eso es muy importante que lo tengas presente. Simultáneo. Mira lo que dice, pasamos al capítulo 2 de Gálatas, al versículo 1 que dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito, y fue en obediencia a una revelación. Quiero que centres tu mirada ahí, versículo 2. Fui en obediencia ¿a qué? A una revelación. Y me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. O sea que Pablo más o menos 3 años por allá en Arabia y 14 años que regresa, más o menos han pasado unos 17 años en el cual el llamado lo ha estado cumpliendo, pero a la vez buscando la voluntad de Dios. Y en medio de ello dice, en obediencia a una revelación que le fue dada por el Señor, va a Jerusalén. No, y mira, no se trata de que nos llenemos de revelaciones y a ver quién tiene más revelaciones, no, sino que respondamos en obediencia a esas revelaciones. Por favor, guarda eso bien profundo en tu corazón. Lo que Dios le está revelando a Pablo es que aunque le había dado un llamado a los gentiles, debía estar en sinergia con los otros apóstoles, porque estaban llamados, como dijo el Señor Jesús, a ser uno solo, para que todos pudieran creer. Mira el versículo 9 lo que dice, ahí en el capítulo 2. En efecto, Santiago, Cefas, y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Y esto era muy importante para que los falsos maestros que estaban diciendo que Pablo predicaba un evangelio diferente al que se predicaba en Jerusalén, los que estaban desacreditándolo, los que estaban diciendo circuncídense, en lo que estaban afectando la unidad de la iglesia, entonces necesitaban con esto que Pablo estaba haciendo en obediencia a esa revelación, les callara la boca a todos ellos. Amén, amén. Qué bueno. Entonces son tres cosas en las que como creyentes necesitamos revelación: el evangelio, el llamado y la voluntad de Dios. Creo que eso es la dinámica de la vida cristiana. Entender que no podemos ser ruedas sueltas. De hecho, nosotros con mucha alegría decimos que somos parte de las asambleas de Dios de Colombia y de la fraternidad mundial de las asambleas de Dios. Y también, por supuesto, a la iglesia universal, al cuerpo místico de Cristo. No somos ruedas sueltas. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Más adelante, por allá, cuando lleguemos al capítulo 6, vamos a ver que Pablo dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, peca, falla, pues que la tarea nuestra como iglesia es
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando no sea que también nosotros fallemos. Y tal vez Pablo escribió esto porque él mismo lo vivió. Veamos del versículo 11 al 14, dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, aquí hubo problemas, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, o sea, los judíos, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor ¿a quién? A los partidarios de la circuncisión, a los judaizantes. Entonces los demás judíos se contagiaron, se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé, el mentor de Pablo, se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Mira el 14. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, wow, entonces se puso complicado. Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¡Wow! Se puso complicada la situación entre estos dos gigantes de la fe y según lo que leemos, por una hipocresía de Pedro, por querer agradar a uno y al otro. Es que eso es muy difícil. Mire, la meta es agradar a Dios y punto. Y Pedro, como me imagino, no hay que agradar a los judíos, hay que ver qué hacemos. Pues cometió un error, se equivocó, falló y pues lo que está diciendo Pablo es sencillamente confrontándolos porque esto estaba afectando no solo la unidad de la iglesia, sino la pureza del evangelio. Porque recuerden, el evangelio es la buena noticia de que somos salvos solo por creer en lo que Cristo hizo, punto. No por lo que yo haga. No hay que agregarle nada al evangelio. Si tú le agregas algo al evangelio, no sirve, se daña. A Cristo no hay que agregarle absolutamente nada. Amados, y para ir terminando, la buena noticia es que hoy en día tenemos la Biblia. Y la Biblia es la revelación completa. Podríamos decirlo de alguna manera que nosotros en el sentido estricto de la palabra no necesitamos revelación porque ya está que es la Biblia. Necesitamos iluminación, es decir, que el Espíritu Santo nos muestre eso que ya fue revelado para que sea interiorizado y sea propio, personal para nosotros. Pero para eso tienes que leer la Biblia. No hay otra opción. Tienes que dejar tanta distracción y dedicarte a la palabra de Dios. Bueno, Leo, tenemos que ir terminando, pero quisiera resaltar tres cosas acerca del Evangelio. Número uno, el Evangelio no es una forma de vida, no. Ay, pero pastor, yo creí, no me malinterpretes, no es propiamente o primeramente una forma de vida, no. El Evangelio no es algo que hacemos, sino algo que se hizo por nosotros y a lo que debemos responder por fe. Es decir, confianza total en Cristo. Número dos, todos los problemas humanos son, a fin de cuentas, síntomas. Y la causa de esos síntomas es la separación de Dios. El pecado nos separa. Cristo nos reconcilia. Y número tres, ojo con esto. El Evangelio son noticias de lo que Jesucristo hizo para restablecer nuestra relación con Dios, no lo que nosotros hacemos. Es decir,
Necesitas abandonarte completamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Leo, compártenos la frase de cierre y ora para que el Señor nos dé esa iluminación acerca de su revelación. Claro que sí. Y la frase para que guardemos en nuestra mente y corazón dice, el Evangelio es la única revelación que puede traer verdadera salvación. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos permitido compartir tu preciosa palabra y en ella encontrar estos tres grandes tesoros que tú quieres revelar a nuestras vidas. Señor, que cada persona que hoy está oyendo y que aún no le ha sido revelado el Evangelio, aunque lo ha escuchado de muchas formas, de muchas fuentes, hoy te pedimos que seas tú quitando el velo, como lo hiciste con Pablo, como lo hiciste, Señor, con mi pastor, como lo hiciste conmigo. Quita el velo. Aquello que no nos está permitiendo ver, revélaselo. Y permítenos, Señor, ver a personas nuevas en ti, nacidas de nuevo. Y que a esos que les es revelado el Evangelio les reveles tus planes, tus propósitos, tu llamado. Señor, que les aclares todas esas dolencias de su pasado, todas esas crisis que han vivido, que tú las vas a usar para tu gloria y que tú no vas a desperdiciar ninguno de sus sufrimientos ni de sus lágrimas, sino que las usarás para restaurar a miles de familias a lo largo de sus vidas. Y te pedimos que traigas iluminación de tu voluntad, iluminación de tu palabra, que haya, amado Dios, en el caminar contigo, crecimiento, madurez, aprender todas aquellas cosas que tú has dejado para que aprendamos. Señor, si algo hoy, amado Dios, necesitan tus hijos ver y que no están viendo en tu perfecta voluntad, ilumina sus mentes y sus corazones. Y que esta misma palabra hoy les ilumine de manera poderosa y que ellos puedan, amado Dios, como hizo Pablo, obedecer a la revelación que tú le diste. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra, por esta preciosa serie, por la carta a los Gálatas. Creemos y confiamos que apenas estamos empezando capítulo 1, capítulo 2 y qué cosas grandes son las que tú tienes para el resto de los miércoles. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Leo, muchas gracias. Un abrazo para ti, para Angélica, para Mateo, para Isabela, para la linda iglesia de Suba. Un abrazo, muchas gracias, Paz. Muy bien, amada iglesia, para cerrar ya nuestra transmisión, les recuerdo el próximo viernes 25 de agosto, aquí, 6 de la mañana, nos vemos para un lindo tiempo de oración, de clamor. Invita a alguien, comparte esta invitación, dile a alguien que no se quede ahí, que es tiempo de crecer en la oración y la mejor manera de aprender a orar es orando. Así que no se lo vayan a perder. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias por lo que eres y por lo que haces en nosotros. En esta noche da paz a tus hijos, aleja de tu pueblo el pecado, el peligro, la enfermedad y cumple tu propósito en cada uno de ellos. Que en esta noche, Señor, tu pueblo tenga paz, tenga protección y tenga provisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gran abrazo, iglesia. Nos vemos el viernes. Chao, chao.